Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Como siempre es un gozo, un gusto estar aquí nuevamente. Los invito a ponernos de pie, hermanos, y vamos a empezar el servicio cantando el himno número 265. 265. Aprovechando que va a llover, ¿verdad? Lluvias de gracia, lluvias de bendición serán. Ezequiel 34, 26. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra el Señor al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra el Señor piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. Vamos a cantar ahora el himno número 170, 170. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Colosenses 1:14. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. Toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. Así como estamos de pie, lo apoya nuestro hermano Gabriel. Si podemos hacer con oración, hermano. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos que estés aquí. Servicio, Señor, que te
Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, le voy a pedir a Junior si vale que pase unas tarjetitas. Por familia. Una por familia. Esa tarjetita que le voy a dar al hermano es de uno de nuestros misioneros, hermanos, que ya no está donde él, ¿verdad? Estaba. Dios lo movió a otro lugar. Y esta es su nueva tarjeta de oración. La razón por la cual se la estamos pasando, ¿verdad? Es para que empiecen a orar por él. Bueno, yo sé que estamos orando por él, pero para que empiecen, ¿verdad? A orar específicamente por este lugar donde él va a estar sirviéndole a Dios, hermanos. Es una de las ciudades de Grecia y Turquía. Así que estemos orando por él. Ahí viene su familia, cada uno de su familia, sus integrantes. Y en la parte de atrás, más o menos ahí dice la ciudad donde él va a estar y donde para que estemos orando, ¿verdad? Porque él va a empezar una obra ahí. Bueno, ya la empezó, ¿verdad? Pero para que Dios obre en ese lugar y pueda crecer. Este es un gran hermano que hemos estado apoyando por mucho tiempo, hermanos. Y pues yo lo he usado grandemente y solamente que ahora Dios lo movió, ¿verdad? A este nuevo lugar. Así que oren por él, hermanos, oren por su familia mientras está él trabajando ahí. Y también, hermanos, pues estemos orando, ¿verdad? Por las actividades que vienen. Sabemos que viene la conferencia de misiones, hermanos, por nuestro hermano Lozano, que tenemos ahí una de sus cartas, que él va a estar viajando para que pueda estar con nosotros, hermanos. O sea, como habíamos escuchado, él se viene manejando porque está recorriendo iglesias para poder agarrar soporte, ¿verdad? Nuevamente. Así que oremos para que Dios lo proteja junto con su esposa y pues que puedan a las iglesias apoyarlo. Así que oremos por eso, hermanos, y pues pues sin más, yo creo que son todos los avisos. Sigamos orando por el pastor. Él va a regresar, si Dios lo permite, el jueves. Si Dios lo permite, va a estar aquí con nosotros. Y pues sin más, pues le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano para que él continúe. Amén. 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 Gracias, hermano. Bueno, vamos a cantar otros dos himnos más, elegidos por la iglesia. Por ser Día del Padre, seguimos todavía. Dos himnos más, hermanos. ¿Alguien quiere cantar un himno más? De su gusto. De este lado. Hermano. 518. Amén. Hermano. 356. Amén. ¿Uno más? ¿Cantamos uno más? ¿Cuál? ¿Cuál es? 457. Amén. Ok, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar el himno número 518. 518. Al Cristo vivo sirvo. Amén. A fin de conocerle y poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive.
está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas a Cristo el Rey cantar, la única esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Vamos a cantar ahora el himno número 356. 356, dijo, ¿no? Amén. Fuerte, hermano, fuerte. Lejos de mi Padre fui, por su gracia y por su amor, fui por el salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Es Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor hallo el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Amén. Bueno, hermanos, vamos a cantar este último himno, himno número 457. 457. Cristo es mi dulce Salvador. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Salmos 31. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo.
Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, hermanos. ¿Verdad? Primero les dije que íbamos a hablar del pecado. ¿Verdad? Y parece que no les gustó a algunos y ya no vinieron. Solitos se descubrieron, ¿ok? Pero está bien, hermanos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Por los que están aquí, hermanos. Y quiero compartirle una parte de la vida del rey David, que si podíamos identificarnos a lo mejor nosotros, ojalá y no, ¿verdad? Pero son pasos para encubrir el pecado y eso lo vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel, hermanos. Ahí vamos a estar, el capítulo 11, un versículo, una historia muy conocida, hermanos. Podemos sacar muchas cosas de aplicaciones, ejemplos para nuestras vidas, de no hacer las cosas, ¿verdad?, a nuestra manera. Así que ahí en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 6 al 27, hermanos. Segunda de Samuel 11. Déjalo encuentro. Aquí está. Del 6 al 27. Ahí estamos, hermanos. Que yo no. Me pegó esta hoja. Muy bien, hermanos. Ahí en Segunda de Samuel, capítulo 11, del versículo 6 al 27. Conocemos la historia, hermanos. No lo vamos a leer todo así. Por lo menos yo creo que ya todos conocemos esta historia acerca de David y Betsabé, hermanos, el pecado que cometió el rey David. Hermanos, y pues sabemos que Dios nos deja esto aquí escrito para que nosotros, ¿verdad?, aprendamos de cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y como seres humanos, yo creo que el pecado siempre, hermano, ha destruido todo. El pecado siempre destruye todo. A veces quizás lo hace de una forma rápida, a veces se va poco a poco, pero sin duda alguna el pecado siempre destruye todo. Y sobre todo, hermanos, cuando a veces no confesamos nuestros pecados. Y si usted ha leído, hermanos, pues la historia ya sabe más o menos a qué se refiere, aunque realmente sabemos que habla acerca del adulterio, ¿verdad? Pero no solamente el adulterio, pero todo pecado siempre trae consecuencias en nuestras vidas. Si usted lee cualquier periódico, ¿verdad? Aquellos que leen periódico, que hoy en día casi la gente no, no lee periódico, ¿verdad? Pero las noticias, si mira las noticias, siempre hay hay una parte a veces donde salen los crímenes y todas esas cosas. Puede ser un escándalo ya sea corporativo, escándalo amoroso. No sé si ustedes se acuerdan cuando, ¿verdad? El escándalo de Mónica Lewinsky, ¿verdad? Que fue un escándalo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era el presidente de los Estados Unidos. Fue un escándalo muy, muy grande, hermanos, pero casi son cosas que salen a la luz y son más señaladas que cualquier otro escándalo, sobre todo si es dentro de los artistas o dentro del gobierno. Siempre hay un escándalo que se descubre y luego pues aparece en el diario. Por eso es que a veces sabemos. Si usted, hermano, simplemente pone la palabra, podríamos escándalo de encubrimiento, la palabra encubrimiento ahí en su navegador, ahí en su Google account o en el Siri account, ¿verdad?
Salen muchas cosas, salen muchos resultados, escándalos y conspiraciones que han pasado en la historia, no solamente de aquí, pero en la historia del mundo. Y hablando de encubrimiento, hermanos, porque quiero compartirles pasos para encubrir el pecado, no para que lo haga, ¿verdad? Porque si no, el hermano nos está dando ideas de cómo encubrir el pecado. No, yo creo que usted ya lo sabe, pero usted se va a dar cuenta cuando muchas veces trata de encubrir el pecado. Y pues al final, hermanos, pues haremos una conclusión de todo esto. Pero la palabra encubrimiento se define como un intento de esconder evidencia, errores, incompetencia u otra información escandalosa. Es un encubrimiento pasivo, se usa engaño. Cuando un escándalo se hace público, el descubrir que se intentó encubrir la verdad es generalmente más condenable que el acto original. Hay un sitio interesante, hermanos, que revela los pasos predecibles de un típico encubrimiento. Pasos predecibles de un típico encubrimiento. Número 1, hermanos, negación era el primer paso. Cuando una persona quiere encubrir algo, lo primero que hace es lo niega. No, yo no. ¿Cómo crees? ¿Cómo te atreves a decirme? ¿Verdad? ¿Cómo te atreves a faltarme de respeto de esa manera? ¿Verdad? A veces hasta se sienten indignas las personas, sabiendo que sí la regaron, ¿verdad? Yo eso lo practicaba con mi niño, yo lo miraba cuando se agarraban la galleta. Decía, no, pa, no, yo no. Ay, pues, si las conté, habían 7 y hay 6. Y nomás tú y yo estamos aquí. Yo no me la comí, entonces fuiste tú. A veces, como que hasta se molesta la persona cuando le dices, ¿verdad? Que hiciste esto y niega. Pero negación es el primer paso. Número 2, hermanos, luego era ganar tiempo. ¿Verdad? En otras palabras, el encubridor va a tratar de demorar alguna respuesta. A veces dicen que el silencio otorga, algo así, ¿verdad? No sé si ¿verdad? El que calla otorga, ¿verdad? Es lo que dicen, ¿verdad? Tú le preguntas algo a alguien o a tus hijos y no dice nada, ese fue. ¿Para qué le andas buscando más? Ahí mero, 3, 4 sin ahora. Pero hermanos, el silencio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratan de demorar una respuesta. Están pensando, ¿qué le voy a decir? Si ya mi papá, mi mamá sabe, si esta persona sabe, ¿cómo le busco? Demoran en responder. El tercer paso era intimidar o engañar testigos o posibles delatadores. Buscar a alguien para que pues, los ayude, ¿verdad? Y finalmente, una vez que el asunto se vuelve público, controlar el daño, ¿verdad? Bueno, sí lo hice, pero no fue por esto y por el otro. O sea, ¿para qué tanto chango? Si como quiera, ¿verdad? Al final lo hiciste, entonces ya nomás trata de envolver y decir o buscar cómo controlar el daño. Y vamos, si es que algunas cosas realmente nunca cambian. De hecho, tengan en mente aquí cuando estamos hablando de estos pasos, tengamos en mente estos pasos mientras estamos viendo esta vida, ¿verdad? La vida de David y su pecado con Betsabé. Va a descubrir que David sigue el mismo patrón que acabamos de ver aquí. Negación, ganar tiempo, intimidar o engañar testigos. Y finalmente, después que es descubierto, tratar de controlar el daño. Esos mismos pasos los vemos aquí, hermanos. Es como un patrón que él siguió. Y los resultados, pues sabemos que son devastadores. Ten en mente que David, hermanos, aquí cuando fue escrito, cuando cometió este pecado, tenía 50 años de edad aproximadamente, ¿verdad? Más o menos lo que el hermano Eduardo tiene, ¿verdad? Más o menos así. Cerquita, ¿verdad? Cerquita. Pero bueno, hermanos, tenía 50 años de edad, el David, ¿verdad? Fíjense, hermanos, David, 50 años de edad más o menos, el cantante, era un cantante, compositor de los salmos. El rey ya ha compuesto quizás cientos de salmos, cantados por toda la nación. Él es un reconocido por todos como el fiel siervo de Dios. Un hombre como lo conocemos, conforme al corazón de Dios. A la edad cuando David debería haber estado, hermanos, en su mejor momento para guiar espiritualmente al pueblo y vivir una vida para la gloria de Dios, David no solo va a pecar, sino que va a estar involucrado en uno de los escándalos de encubrimiento más grandes de la historia del pueblo de Israel. Y antes de que vayamos a ver estos pasos para encubrir el pecado, hermanos,
quiero que compartirle dos observaciones. Primero, madurez física no quita o disminuye la posibilidad de pecar. Madurez física no quita o disminuye la posibilidad para pecar. En otras palabras, uno nunca es muy viejo para pecar. De hecho, entre más viejos, más pecadores somos, ¿verdad? Simplemente el pecado se va haciendo más y más grande si dejamos que nos controle. Entonces, uno no crece lo suficiente para superar al tentador. No, hermanos, uno solo le da más tiempo para que lo conozca mejor. Acuérdense que el diablo, hermanos, siempre está acechando, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar. Entre más viejos nos hacemos, el diablo mira qué es lo que hacemos, dónde pasamos el tiempo, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que más nos llama la atención. Simplemente el diablo, hermanos, está conociendo cómo nosotros nos movemos en el mundo. Le estamos dando más tiempo para que nos conozca y sepa nuestro punto débil. Así que eso de que ya estoy viejo y que no, eso a mí no me da la atención, no hay que engañarnos, no hay que engañarnos. Así que nunca baje la guardia. Es por eso que la Biblia dice que el que cree que se esté firme, dice, que mire que no caiga. Así que no hay que bajar la guardia sin importar cuántos años tenga. Nosotros, hermanos, no solo estamos a punto aquí de conocer el pecado de David, pero con Betsabé estamos a punto de enfrentar nuestro propio pecado. Porque sin duda alguna nosotros todos cometemos pecados, hermanos. Lo que pasa es que a veces lo vemos dependiendo, ¿verdad?, del tamaño. Entonces nosotros lo comparamos, pero realmente delante de los ojos de Dios sabemos que pecado es pecado. Nuestra propia habilidad de encubrir nuestros pecados. Yo creo que cada uno de nosotros de alguna manera u otra tenemos la habilidad de encubrir pecados y a lo mejor los hemos hecho, hermano. Lo hemos hecho y a lo mejor no se han descubierto. A lo mejor puede ser algo pequeño, a lo mejor. O a lo mejor es algo grande, yo no sé, hermanos. Pero tenemos esa habilidad de encubrir nuestros pecados. Ese pecado quizás que se está ocultando debajo de la alfombra, por decirlo así, ¿verdad? Quizás en ese mismo momento, ¿verdad? Usted puede ser una cuenta bancaria, no sé, ¿verdad? Le está escondiendo ahí a su esposa los millones que tiene allá en la otra cuenta, ¿verdad? En la isla Caimán, quién sabe, no sé, ¿verdad? Pero hermanos, un deseo a lo mejor de popularidad. Tiene una cuenta ahí en Snapchat, ahí, ¿verdad? Como el más popular y nadie sabe todavía, ¿verdad? Entonces, no es muy popular si nadie sabe, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, un deseo a lo mejor de comodidad, que a veces deseamos cosas, poder, a lo mejor prestigio. Hermanos, y uno nunca está muy viejo para como no morder el anzuelo. Todos tenemos un punto débil, hermanos. Todos lo tenemos. Dios lo sabe, usted lo sabe. ¿Y sabe qué? El diablo lo sabe. Todos, todos. Y ustedes dicen, no. Bueno, ahí está el tuyo. El orgullo, ¿verdad? El primero, ¿verdad? Que se cree que no tiene. Y hermanos, hace un tiempo atrás, este pastor llevó a un doctor llamado Walborg a un aeropuerto y dice que en ese entonces este pastor era el presidente del Seminario Teológico de Dallas, un seminario, ¿verdad?, muy reconocido. Y este pastor, ¿verdad?, este presidente del seminario siempre oraba por la iglesia, por el pastor. Dice que ellos estaban conversando acerca del ministerio en general, cuando de repente el pastor, ¿verdad?, o el hermano hizo un comentario inesperado, como si estuviera hablando consigo mismo. De hecho, dice, me le quedé viendo por un segundo, lo vi mirando a través de la ventana mientras él repetía para sí mismo, realmente quiero terminar en victoria, realmente quiero terminar en victoria. Él tenía, hermanos, unos 80 años de edad, este pastor seminarista. Él entendía el peligro entre más cerca llegaba a la línea de la meta. Hermanos, si es que, como decía Pablo, prosigo la meta, que me estoy olvidando de lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Y es que realmente no es como uno empieza, hermano, nuestra vida cristiana, sino es como uno termina. A veces ya cuando las personas van al final, a veces ahí, pum, pasa algo y todo lo hecho atrás se quedó en el olvido por un error. Así que entre más cerca uno está, hermanos, o cree estar mejor, uno tiene que tener más cuidado. La madurez física no quita o disminuye la posibilidad de pecar.
Entre más grandes, más posibilidad tenemos de pecar, de creernos que ya la sabemos toda. Segunda observación, hermanos, la madurez espiritual. Primero hablamos de la madurez física, ¿ok? O sea que entre más viejo, ¿verdad? Que ya se está madurando, que ya se está cayendo, ¿verdad? Pero la madurez espiritual también no quita o disminuye la posibilidad de cometer pecados escandalosos. Usted puede creerse muy espiritual, pero eso no quita o disminuye la posibilidad de cometer pecados escandalosos. Mientras que todo pecado es malo, algunos pecados tienen consecuencias más grandes y profundas. El capítulo 11, hermanos, de Segunda de Samuel es el capítulo que hace la transición. Fíjense nada más, hermanos, hace una transición entre los triunfos y las tragedias de David. Perdón. Haz de cuenta que usted mira la vida de David que empieza en el libro de Samuel, primero de Samuel. David su vida va así, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y cuando llega a segunda de Samuel, capítulo 11, ¡pum! Ahí se detiene y su vida va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Un pecado, hermanos, hizo una diferencia en su vida. Un pecado, hermanos, nos puede llevar de ir así a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces, la madurez espiritual realmente no quita o disminuye la posibilidad de cometer pecados. Así que vamos a ver, hermanos, 4 pasos del encubrimiento de David. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, mientras David comienza uno de los encubrimientos más infames en el registro de la Escritura. Y solo para simplificar un poco, hermanos, todos los eventos que pasan más adelante, vamos a agruparlo aquí en 4 pasos, ¿verdad? 4 pasos rápidamente. Y el paso número 1 es, hermanos, lo vamos a llamar mantener la calma, ¿verdad? Son pasos para encubrir el pecado. Mantener la calma. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el versículo 3. Ahí vamos a estar en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver varios versículos, ¿no? Como le digo, pues la historia ya la conoce usted más o menos. Pero dice ahí la palabra de Dios, hermanos, a 2 de Samuel 11:3. Y envió, David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y luego dice el versículo 4, hermanos, y envió David mensajeros y la tomó, y él durmió con ella, luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y luego el versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy embarazada o encinta, ¿verdad? Entonces, versículo 6, David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Y el versículo 7 dice, cuando Urías vino a David, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo, así bien calmado, ¿verdad? Y por el estado de la guerra. David, hermanos, es rápido y es ingenioso. Fíjense, hermanos, cuando uno comete un pecado, le piensa, siempre busca la manera de cómo voy a engañar, cómo puedo hacer para que no se den cuenta. O sea, si mi papá o mi mamá hace esto, o esta persona esto y el otro, o miro que le gusta, ¿cómo le puedo hacer para que no se den cuenta que hice esto o que hice lo otro? Cuando uno comete el pecado, hermanos, es cuando se hace uno como más inteligente. Somos bien inteligentes para lo malo. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos. Él fue rápido y fue ingenioso. Es que ya la regaste, entonces vas a buscar la manera de cómo arreglar eso. Él está devastado por las noticias que le acaban de decir que esta mujer, ¿verdad?, está embarazada. Pero él no entra en pánico. Él mantiene la calma y actúa como si todo estuviera bien. Urías puede haberse preguntado, hermanos, ¿por qué David quería que volviera de la batalla para darle un reporte? O sea, ¿por qué está en una batalla? ¿Por qué va a pedirme a mí que yo regrese? Pero nuevamente, él había estado con David, hermanos, por más de 20 años. Acuérdense que este era uno de los soldados más fieles de David. Ellos tenían una larga relación de amistad también. Ellos habían estado juntos desde el principio.
Eran camaradas, vamos a decirlo así. Cuando David tenía solo unos pocos hombres en quienes podía confiar, Urías estuvo ahí. Él le echó la mano, ¿verdad? Él fue su amigo, su compañero desde el principio, mientras él huía también del rey Saúl. Y esta petición repentina, ¿verdad?, habría sido considerada como un favor de parte del rey. Urías podía haber pensado, bueno, David confía tanto en mí, ¿verdad?, que quiere que le vaya yo a contar toda la verdad de lo que está pasando en la batalla. A lo mejor ingenuo, la Biblia no nos dice que estaba pensando, ¿verdad? Pero me imagino yo, ¿verdad? Pues, ¿por cuál otra razón? ¿Qué pensaría Urías, ¿verdad? Somos amigos, a lo mejor quiere saber qué es lo que está pasando. ¿Y quién mejor que yo para decirle la verdad, verdad? Es lo que hacemos a veces, muchas veces nosotros, ¿verdad? Si tenemos a alguien de confianza, le decimos, hey, ¿cómo están las cosas por allá? No le vamos a preguntar a uno que sabemos que va a echar mentira, ¿verdad? Le decimos a alguien que más o menos nos dice la verdad. Bueno, Urías es ese hombre, hermanos. David termina su tarde diciéndole a Urías en el versículo 8, escucha, amigo, ¿por qué no vas a tu casa y lavas sus pies? Es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, en el versículo 8 de el capítulo 11, después de que van al versículo 7, va a preguntar, ¿verdad?, que regrese Urías. Y en el versículo 8, ya después que llega ahí Urías, después dijo David a Urías, fíjense lo que les dice, hermanos, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente a la mesa real. Lava tus pies, le dice, hermano. Ahora, hermanos, David no está sugiriendo ahí que él tenía los pies hediondos, ¿verdad? O que les apestaban, pero que estaban llenos de tierra, no, ¿verdad? A lo mejor algunos de nosotros sí, más o menos ahí, ¿verdad?, huele un poquillo. Pero, hermanos, no está sugiriendo eso, ¿verdad? O que, bueno, estás aquí, ¿verdad?, estás apestando el palacio, mejor vete a lavar los pies. No, hermanos. Urías, no, hermanos. Urías, ¿por qué no vas a la casa a lavarte los pies? No, hermanos, esta era una forma de decir, ve a tu casa, relájate y disfruta una buena tarde con tu esposa, ¿verdad? Eso sería así, ¿verdad? Así que si algún día le dice, vete a lavar los pies, ya saben lo que le dijeron. Ahora, si se lo dice su esposa, entonces no quiere decir eso. Hay que tener cuidado de quién viene, ¿verdad? Hay que tener cuidado de quién viene. Bueno, fíjense, hermano, la última parte del versículo 8. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Él podía tener una buena cita romántica aquí, hermanos, con su esposa, con la comida del palacio. Obviamente David quiere que Urías pase la noche con su esposa. Así Urías creería que el niño era suyo. Acuérdense, ella está embarazada. Si Betsabé se quedaba callada, nadie se enteraría. Y Betsabé evidentemente vemos que estaba dispuesta a quedarse callada. ¿Por qué no le digo la verdad a su esposo? Ahí es donde muchas veces le echamos la mala culpa a un lado, ¿verdad? Pero bueno, no estamos hablando de lo otro, pero ella estaba dispuesta a quedarse callada. Fíjese el versículo 9, dice la palabra de Dios. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. David no lo puede creer. No puede ser. Su calma, yo creo, exterior empezó a derrumbarse por lo que acababa de ver. La mitad del versículo 10 nos dice, hermanos, que David le dijo a Urías, ¿no has venido del camino? Porque David lo supo ahí, hermanos, en el versículo 10 y le dice, oye, ¿no has venido del camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Esta es una frase, hermanos, que hace referencia a una campaña militar, cuando le dice, no has venido del camino. Ahora, Urías, tú has venido del frente de batalla, vienes de guerra. ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Dice la palabra de Dios. El versículo 11 dice, y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. No puedo hacer esto, es lo que le está diciendo en otras palabras. A todo esto, hermanos, a todo esto, David debe haberse sentido amonestado, hermanos, amonestado con esto, sabiendo que ha estado cómodo, descansando todo el día. Acuérdense, hermanos, que la frase esta empieza, solamente para recordarle, el versículo 1, fíjense cómo empieza la frase, hermanos. Aconteció el año siguiente en el tiempo que salen, ¿quién, hermanos? Los reyes. Los reyes salen a guerra. ¿Y qué pasó con David?
Dice, David se quedó, hermano. Es lo que dice ahí, al final del versículo. David se quedó en Jerusalén. O sea, David está cómodo ahí. Él se supone que estuviera ya peleando, hermanos, pero no está peleando. Él está cómodo ahí en su casa, está descansando en el palacio todo el día. En vez de estar liderando sus tropas en batalla. Y Urías dice, ¿cómo puedo yo tomarme el día libre cuando mis compañeros están en batalla, mientras ellos están arriesgando sus vidas por nosotros? Nunca yo haga tal cosa. O sea, David se debió haber sentido amonestado ahí. O sea, yo también debería estar allá y no estoy. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero vemos la nobleza de este soldado aquí, hermanos, un soldado noble. Paso 1, hermanos, vemos que en este encubrimiento era mantenerse tranquilo. Entonces la primera era mantenerse en calma. Pero el paso número 2, bueno, como no funcionó el número 1, bueno, vamos al paso número 2. El paso número 2, hermanos, lo vamos a llamar aplicar presión. Fíjense el versículo 12. El versículo 12. Dice la Biblia, hermanos, ahí en el versículo 12, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, quédate. Mañana te voy a despachar. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, dice ahí la palabra de Dios. David va a hacer dos cosas aquí, hermanos. Primero, él le da a Urías la misma oferta tentadora, pero le da más tiempo. Quizás ahora Betsabé ha venido a verlo y lo ha invitado a su casa. No se nos dice, hermanos, pero tenga en mente que David asume que Urías va a actuar como él actuaría. Voy a seguir moviendo, vamos a decirlo así, la zanahoria frente a su nariz por otras 24 horas a ver si cae. Pero Urías no muerde el anzuelo, hermanos. Así que David usa lo único que tiene en su mano para tratar de que Urías se quede más inhibido y deje al lado sus convicciones. Fíjese el versículo 3, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. O sea, se puso borracho, ¿verdad? Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ya como que David aquí se estaba poniendo al rojo vivo, ¿verdad? Ya se estaba preocupando más, hermanos. En otras palabras, él se queda en su uniforme y duerme a la puerta del palacio con los otros guardias. ¿Cuál es el problema aquí, hermanos? ¿Qué? ¿Está hecho de hierro? ¿A poco está hecho de hierro Urías? Está borracho, hermanos, y aún así mantiene sus convicciones. No coopera con mi plan, diría David. Fíjense, hermano, que un autor escribió lo siguiente. Dice que Urías tuvo más carácter cuando estaba borracho que David cuando estaba sobrio. Y ahora David entra completamente en pánico. Él sabe que se le agotaron las opciones. Si él trataba de retener a Urías por más tiempo, bueno, levantaría más de una sospecha y pondría en riesgo todo que se descubriera. De hecho, hay algunos que piensan, hermanos, que para ahora Urías ya había sospechado que algo raro estaba pasando. O sea, ¿qué onda con el rey? Pues somos camaradas, pero ya van 2 veces. ¿Por qué tanta insistencia? Yo creo que usted y yo también pensaríamos de la misma manera, ¿verdad? ¿Por qué me están ofreciendo tantas cosas? ¿Verdad? Y la verdad, hermanos, es que no se nos dice aquí lo que Urías está pensando acerca de esta extraña visita y esta lluvia de atención, ¿verdad? Y de repetidas insistencias de que vaya a casa a ver a su esposa. Pero es muy posible que en este punto David asume en su paranoia, ¿verdad? Que Urías está descubriendo el asunto. Así que en cualquier caso, David no va a tomar ya ningún riesgo. Él se mantuvo tranquilo. No funcionó, aplicó presión, no funcionó y ahora va a tomar el tercer paso, hermanos, para encubrir el pecado. El paso número 3 simplemente es conspirar la muerte de Urías. Ya él ya dijo, esto no funcionó, vamos a deshacernos de él, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Fíjese el versículo 14, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por la mano de Urías. Fíjense, hermanos, el mismo Urías llevó la propia carta que sentenciaba su muerte. Qué fiel soldado era. O sea, no la abrió. A mí se me manda con una carta. Yo trato de ver qué hay ahí. ¿Qué tal hay uno de a 100, verdad? ¿Quién sabe, verdad? Pero nos entra la curiosidad. O
sea, el rey le está mandando y yo la estoy llevando, pues. No, pero bien, fíjense, hermano, que este soldado tan fiel ni siquiera la abrió, dice la palabra. Él mismo llevaba su propia sentencia en su propia mano. Y dice la palabra de Dios después, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Imagínense, hermanos, él llevaba su propia sentencia en la mano. Miren cuán lejos ha llegado David, hermanos, para ocultar su pecado. Él está usando al mismo Urías para entregar su propia orden de ejecución a su comandante, en este caso llamado Joab. Y no pase por alto el hecho de que el éxito de la misión depende de la integridad de Urías y que resista la tentación de abrir la carta y leerla por sí mismo. Si él hubiera abierto, se hubiera dado cuenta, pero sin embargo vemos que este hombre era un hombre íntegro. Y así es exactamente como Urías permanece, leal a su país, leal a su rey. Él es una víctima inocente de la crueldad de un rey que busca desesperadamente encubrir su pecado. Y aprovecho, hermanos, para destacar otro principio que encontramos aquí en este pasaje. Y es que la persona que busca encubrir su pecado, escuche muy bien, la persona que busca encubrir su pecado rara vez se detiene a pensar que el pecado termina hiriendo a mucho más que aquellos que son cercanos. Usted sabe todo lo que pasó, hermanos, después de que, ¿verdad?, cometió David ese pecado. ¿A cuántas personas no afectó? David ha enviado a uno de sus amigos más fieles a la orden de que lo maten y que hagan que todo parezca un accidente aquí. Ahora, hermanos, Joab, que era el comandante, se da cuenta que el plan de David tiene un montón de errores, ¿verdad? Poner a Urías al frente de la batalla y luego dejarlo solo sería muy obvio. O sea, Urías era un soldado valiente, pero habían de valientes a valientes, ¿verdad? Estaban los más valientes, pero ponerlo solo, bueno, pues eso iba a ser muy obvio, ahí se iba a ver que pues algo tenía en contra de él. Así que el versículo 16, hermanos, nos muestra que Joab arregla ahí un poco, ¿verdad?, el plan. Lo que hace es mandar a Urías a donde se encuentran los mejores soldados enemigos y note que Joab mismo está peleando ahí junto con él. El versículo 16 nos los dice, hermanos. Así que miremos ahí, hermanos, el versículo 16. Dice, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon. Ahí dice, hermano, fíjense, contra Joab. Joab estaba ahí también. Y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo, el versículo 17. Ahí vemos, hermanos, que él arregló el plan un poquito, ¿verdad? Como que le echó la mano a David. Note, hermanos, que Urías, una de las cosas que vemos aquí, porque dice que Urías también murió, Urías Eteo. Urías, hermanos, no es el único que muere. Para encubrir mejor el asesinato y para hacer ver como que fuera un accidente, Joab deja morir a varios hombres. Betsabé no es la única viuda por culpa del pecado, hermanos, y el encubrimiento de David. Eso afectó más. David nomás esperaba uno, pero Joab lo cambió, hermanos, para ayudarlo un poco, digámoslo así. Y hubieron más esposas que quedaron viudas por culpa del encubrimiento del pecado. Y muchas veces es lo que a veces no pensamos, hermanos. Nuestro pecado no nomás nos va a afectar a nosotros, pero nos va a afectar a alguien más y a personas que no tienen nada que ver. La respuesta de Joab aquí implica que él sabía exactamente lo que David estaba tratando de encubrir. Él conocía a Urías y lo más probable que él conocía también a la esposa de Urías, Betsabé, la cual era la nieta del consejero del jefe de David. No sé si ustedes, bueno, yo no sé qué tanto saben acerca de la historia, ¿verdad? Hablando de Ahitofel. Ahitofel, sabemos que más adelante pues él se conspiró contra David y luego pues no le salieron las cosas bien y se suicidó, ¿verdad? Se quitó la vida. Pero ella era la nieta del consejero del jefe de David. En un principio, hermanos, Joab debe haberse preguntado por qué David llamó aquí a Urías a Jerusalén. Probablemente escuchó cómo David había, ¿verdad?, tratado muy bien, agasajado a Urías y le había recomendado que pasara un par de noches en casa con su esposa. Porque todo se sabe, hermano, todo se sabe, ¿verdad?
Ahora Urías vuelve al campo de batalla llevando la carta de parte del rey. O sea, ¿qué onda, verdad? ¿Qué está pasando aquí? Un autor escribió lo siguiente: este general duro y despiadado abrió la carta y sin siquiera pestañear en incredulidad, sin mostrar emoción alguna, sin vacilar por un momento, volvió a guardar la carta y ordenó a algunos hombres, incluyendo Urías, a que lo acompañaran al frente de la batalla. Este escritor conocido, hermanos, llamado F.B. Meyer, escribió unos 100 años atrás un pensamiento interesante. Esto es lo que comentó él acerca de este texto que acabamos de leer. Dice: Joab debe haberse reído por dentro cuando él leyó la carta que le había enviado el rey David. Se pudo haber reído. Acuérdense que Joab era un hombre malvado y no lo vamos a ver, pero lo voy a decir más adelante. Fíjense, pero él se pudo haber reído porque ha de haber dicho: David, ¿quién lo diría, David? Cantando salmos en público y pidiéndome que haga un trabajo sucio para mantener las apariencias. Lo voy a ayudar esta vez, pero voy a usar este secretito en el futuro para salirme con las mías. Y él lo iba a hacer, hermanos. Él lo iba a hacer. Joab no va a rendirle cuentas a nadie. Él va a volver a matar nuevamente con sus propias manos y sin el permiso de David. En un futuro, hermanos, Joab también va a desobedecer las órdenes directas del rey. Yo no sé si se acuerdan cuando el rey estaba ahí peleando en contra de Absalón y le dijo: hey, ahí les encargo a mi hijo Absalón. Se les encargo a mi hijo Absalón. Pero Joab, hermanos, cuando él escuchó eso también, pero cuando miró a Absalón, él lo que hizo fue lo mató. Y aunque le dijeron: hey, ¿no escuchaste lo que dijo el rey? Dice: no, y pum, y lo asesinó al hijo de David. En otras palabras, desobedeció al rey. Hermanos, él sabía, él tenía el secretito que vemos aquí, que fue en contra del rey, en contra de Urías, hermanos, y él lo iba a usar. Por eso Joab, hermanos, fue uno de los comandantes, vamos a decir así, más malvados que hubo, hermanos. David le ha pedido un favor aquí a un hombre impío y va a vivir pagando las consecuencias de su terrible decisión. Hermanos, no es bueno hacer alianzas con hombres impíos. No, aunque haga algo bueno que según creamos nosotros, no es bueno hacer alianza con los incrédulos. Tarde o temprano, ¡fum!, te van a aventar, ¿verdad? Y te van a decir. Si así, hermanos, a veces nos dicen: pues no que te vas a la iglesia, pues no que tú muy cristiano, pues no que tú esto y que el otro. A veces sin nomás, imagínense haciendo alianzas, hermanos, pidiendo favores que no son muy buenos. Entonces la gente se va a aprovechar de eso. Joab va a chantajear a David por el resto de su vida. Joab lleva las órdenes sin titubear y eventualmente le entrega las noticias a David. Versículo 24, hermanos, dice la palabra de Dios, si leemos ahí, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Urías ha muerto, David. Llama a un mensajero y le dice: ve al palacio y dile a David: misión cumplida. Así que aquí llegamos, hermanos, al cuarto paso de este encubrimiento. El primero era mantener la calma, no funcionó. El paso 2 fue aplicar presión, tampoco funcionó. El tercer paso fue conspirar contra la muerte de Urías, y ese funcionó. Pero ahora a este paso final lo vamos a llamar mantener las apariencias. El primer intento, hermanos, para mantener las apariencias es proponerle a Joab una respuesta diplomática para cuando tenga que hablar. David le envía un mensajero de vuelta con el siguiente mensaje. En el versículo 25 lo vemos. Joab le envía la carta en el versículo 24, murió también Urías ahí, y el versículo 25 David le envía, ¿verdad?, una carta diciendo: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro, ¿verdad? Es lo que dice ahí la palabra de Dios. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que te rindas y tú aliéntate, ¿verdad?
tanta falsedad en esas palabras aquí, hermanos. En otras palabras, lo que le dice, así es la guerra, no te agüites, ¿verdad? A veces buenas personas mueren, personas inocentes mueren. Lo hecho está. Así es la vida. Y podríamos hacer un paréntesis aquí, hermano, pero bueno, no lo vamos a hacer, pero hablando de que muchas veces las personas se mueren, pues ya murió, ni modo, sabiendo que es culpa de uno. Joab y David van a mantener su secreto, hermanos, por casi un año, hasta que la verdad sea expuesta, que es cuando viene el profeta Natán. No vamos a ir ahí, hermanos, eso va a ser para otra ocasión, pero no va a estar aquí el miércoles, pues el hermano lo va a terminar, ¿verdad? Ahí está el hermano. Pero hermanos, hasta entonces, fíjense, hermano, va a haber un funeral. David va a dar sus pésames a las familias afectadas y va a decir algunas palabras acerca de la vida y la carrera de su fiel camarada, uno de los valientes guerreros, Urías. Hay una historia, hermanos, parecida a lo que, no a lo que David hizo, pero en cuanto a este general. En la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor Gabriel sabe, ¿verdad? Porque ahí, ahorita vas a saber, yo le decía a los hermanos, ¿verdad? Había un brillante comandante, hermanos, llamado, lo apodaron el zorro del desierto. No estaba jugando hace rato, ¿verdad? Parecía, pero no, ¿verdad? El zorro del desierto. Con frecuencia dicen que este general se llamaba Rommel, algo así. Con frecuencia él burlaba los intentos de captura del general estadounidense Winston Churchill y seguía causando estragos en Bretaña y el resto de los países aliados. Él se ganó el respeto de ambos sus camaradas y de sus enemigos. Este comandante era conocido por ser un líder compasivo. Es interesante que sus tropas nunca lo acusaron de participar en crímenes de guerra. Aún los soldados enemigos capturados durante la campaña en África reportaron haber sido tratados humanamente. De hecho, él ignoró las órdenes de matar a los soldados judíos y a los civiles que capturaba. A finales de la guerra dice que este comandante fue acusado de participar en la conspiración de asesinar a Hitler. Era cierto, él estaba conspirando. Y ya que este comandante se había convertido en un héroe ante los ojos del pueblo, Hitler sabía que matarlo afectaría su imagen y la moral alemana. Por eso Hitler decidió ofrecerle la oportunidad de suicidarse. Todo lo que tenía que hacer es ir con otros 2 generales y tomar un poco de cianuro. Si lo hacía, le prometieron que su familia recibiría una buena pensión de por vida. Él aceptó. 15 minutos más tarde, estaba muerto. A su esposa le informaron que había muerto en batalla. Es más, el mismo Hitler dicen que se le escribió una carta que decía: acepte mis sinceras condolencias por la enorme pérdida que ha sufrido. El jefe de la Fuerza Aérea Alemana, para ayudar a mantener las apariencias, también le escribió a la viuda diciendo: estoy profundamente conmovido por la heroica muerte de su esposo. Ahora, hermanos, podríamos esperar esa crueldad y engaño de parte de los nazis, pero este es el rey David, hermanos. Este es el rey David. Y a todo esto, hermanos, no se olvide que hay otra persona más involucrada en este encubrimiento. Nota el versículo 26, lo que dice la palabra de Dios. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Hermanos, 3 veces en este versículo se nos recuerda en una sola oración que ella estaba casada. El autor no quiere que lo olvidemos, hermanos. Fíjense lo que dice, vamos a leerlos una vez más. Oyendo la mujer, o sea, esposa, la esposa de Urías, que su marido, o sea, es esposa de alguien, era muerto, y luego dice, hizo duelo por su marido otra vez. 3 veces se nos recuerda que ella era casada, hermanos. No hay duda que ella derramó lágrimas genuinas de tristeza y angustia, pero seguramente estaban mezcladas con lágrimas también de culpa y enojo por este secreto que no estaba dispuesta a confesar. Ella también guardaba eso. Su esposo murió y ella no le dijo la verdad. O sea, eso es algo, hermanos, que a veces, yo no sé, hermano, pero pues imagínate que se muera tu pareja y tenías una verdad que nunca le dijiste. ¿Cómo se sentiría? O sea, ¿cuánta culpa no hay ahí?
Quizás nosotros no logramos entenderlo, hermanos, pero ella nunca estuvo dispuesta a confesar. Y estoy de acuerdo con los que creen que ella sabe qué es lo que le espera, ¿verdad? Ella sabe, hermanos, que David va a proveer para su futuro. Si mantiene la boca cerrada, hey, te va a ir bien, tú no digas nada. Ella se sienta en silencio a través del funeral y escucha todos los discursos, las condolencias, recibe todos los abrazos de amigos, familiares, recibe elogios, no solamente por haber estado casada con un fiel marido, sino por ser una gran esposa. Todo, hermanos, mientras tanto en secreto, el bebé de David sigue creciendo dentro de su vientre. Y en ningún momento ella susurra una sola palabra. Nunca dice nada de lo que está pasando ni comenta nada. No se nos dice qué es lo que ella estaba pensando, sintiendo, pero sí se nos dice en el versículo 27 que tan pronto, hermanos, terminó el tiempo tradicional de lamento, dice el versículo 27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella, su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, ella no pierde el tiempo. Sinceramente, pues tampoco puede esperar mucho, ¿verdad? Cualquiera puede contar 9 meses. Y no pase por alto, hermanos, ella no dijo que no a David la primera vez. Ella pudo haber dicho que no. Ustedes se acuerdan de esta, creo que es Esther, ¿verdad? La reina Esther, cuando hizo el banquete ahí el rey, ¿verdad? Aunque no era Esther, ¿verdad? Pero era Basti, ¿verdad? Basti, la llamaron que trajera la corona y que anduviera ahí. Y de hecho tuvimos un estudio acerca de eso, hermanos. Y dice que la reina Basti no se dio al rey y la quitaron. Ya no iba a ser rey, ella no iba a ser reina nomás. Aunque sabemos que lo que estaba dando a entender el rey ahí en ese entonces, pues es que ella solamente viniera con la pura corona. O sea, fuera desnuda ahí a presentarse delante de todos los borrachos ahí que la miraran, ¿verdad? Y ella dijo que no. Y no se dice que ella era cristiana o era del pueblo de Dios, simplemente era de un pueblo aparte. Sin embargo, esa reina dijo que no. Pero aquí, hermanos, vemos que Betsabé no dijo que no a la primera vez, porque dice la Biblia que David mandó a buscar a ella. Ella puede decir, hey, no, como que, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pero sin embargo, no dijo que no. Ella no dijo que no la primera vez y ella tampoco le dice no ahora. Me imagino que ella debe haber estado tan enojada, tan devastada, tan amargada, tan resentida, que lo último que quería ella hacer era ponerse un vestido de novia, ¿verdad? La triste verdad, hermanos, es que Betsabé va a hacer lo mismo que David. Lo mismo, hermanos. Mantener las apariencias y esconder su secreto a todo costo. Le convenía. Esto van a seguir haciendo por casi todo un año hasta que viene el rey, el profeta Natán, y los confronta. Y escuche, querido hermano, ¿verdad? El que David se casara con Betsabé habría sido visto como un gesto de amabilidad para con la viuda de este fiel guerrero. Le pudieron haber dicho a David, qué bueno que es David. Habrían dicho algunos, son una pareja perfecta. Apariencia solamente. Pero Dios sabía, hermanos, lo que realmente estaba pasando. Aunque pareciera, hermanos, y aquí a conclusión, aunque pareciera que esta historia está cerca de terminar aquí, nada está más lejos de la verdad. Este drama solo aquí comienza. Ustedes si sigue leyendo, hermanos, vas a ver cómo termina. Luego, la última frase en este capítulo, note, dice aquí la última frase que lo leímos, ¿verdad? Pero veamos una vez más que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hasta ahora, hermanos, Dios había estado en silencio. Él no había actuado, no había intervenido, no había declarado su veredicto, pero aquí está. Uno no puede encubrir nada ante los ojos de Dios. El intentar encubrir algo de Dios es tan ridículo como cuando una avestruz, yo no sé si ha mirado las avestruces, ¿verdad? Están en grandototas y a veces hacen un agujero ahí en la arena y meten la cabeza pensando que están escondidas,
Cuerpezote que está de fuera, ¿verdad? Pero a veces así nos vemos nosotros delante de Dios, hermanos. Pensamos que podemos escondernos delante de Dios, pero realmente Él nos está viendo. Dios sabe lo que está pasando y Él va a tener la última palabra en el asunto. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es que el silencio de Dios no indica su ausencia. Pues yo no siento nada. Yo me siento bien, yo me siento en paz. Yo sé que a lo mejor estuvo mal, pero yo no me siento bien. Hay veces que somos tan, ¿verdad? No sé cuál es la palabra, ¿verdad? No me viene a la mente, pero decimos que como si no nos afectara realmente, como si Dios realmente no supiera nada, que porque no escuchamos nada, yo no siento nada en mi corazón. Eso no quiere decir que Dios ha estado ausente, hay que tener cuidado. Y otra de las cosas es que la paciencia de Dios no significa su aprobación. Hermanos, todo a su tiempo sale a la luz. Yo a veces ando desprayando veneno para las hierbas y hay uno que lo mata luego, pero está más caro. Pero hay uno que lo echo y voy al día siguiente y toda se mira que hasta parece que le eché agua para que creciera más la hierba. Pero pasan como 2, 3 días y ya lo empiezo a ver que está amarillando. A menos de que no llueva, ¿verdad? Que se ponga caliente como estos días. En una semana ya, calacas, se murió, ¿verdad? Hay venenos que funcionan así y hay venenos que van rápidamente. Hermanos, todo a su tiempo sale a la luz. Hay venenos que van a salir luego y hay venenos que van a matar todo poco a poco. David está a punto de soportar las consecuencias de su pecado y su encubrimiento, lo que va a describir más tarde en uno de sus salmos. Usted ha de recordarse de ese salmo, ¿verdad? Un salmo muy famoso que es el Salmos. No, pues no se acuerdan, ¿verdad? El Salmo 51. El Salmo 51, hermanos. Ahí él descubre o él dice las consecuencias de su pecado. Él va a empezar a perder peso, hermanos, ¿verdad? A sufrir ansiedad, pensando en su culpabilidad. Él va a enfermarse de culpa de su angustia. Los recuerdos van a atormentarlo día a día y no van a dejarlo dormir por la noche. En todo momento David tenía 2 opciones, hermanos. Ahora no solamente David, pero también Betsabé, pero estamos hablando de David. Pero en todo momento David tenía 2 opciones. Nosotros también siempre tenemos estas 2 opciones, hermanos. Y esas opciones son encubrir o confesar nuestro pecado. Siempre tenemos esas 2 opciones, encubrir hasta que se descubra o simplemente confesarlo, ¿verdad? Hay una frase que dice, bueno, a lo hecho pecho, ya la regaste, pues, pues afronta tus consecuencias, ¿verdad? Ya ni modo, ¿verdad? Y aquí está la lección, hermanos, que Dios quiere. No hay que escoger encubrir, hay que escoger confesar. Pídale a Dios que le dé su gracia y su bondad para que nos guíe o para que le guíe al arrepentimiento. Sin importar cuán vergonzoso, cuán doloroso, cuán escandaloso sea, no siga tomando el paso 2, el paso 3 o el paso 4. Deténgase, ¿verdad? No se sienta en calma, deténgase y confiese siempre lo que hay en su corazón. Confiese su pecado, por muy grande o pequeño que sea, y llámelo por su nombre. Muchas veces nosotros decimos, Dios, perdóname mis pecados. Dígale a Dios cuál es su pecado, ¿verdad? Si le mintió a su esposa, a su esposo, a su papá, a su hijo, dígale, Dios, perdóname porque le mentí a mi padre, perdóname porque le mentí a mi hijo, perdóname porque le mentí a mi hermano, mi hermana. Dígaselo por nombre, llámelo por nombre. Eso es confesar su pecado. Hable con Dios. Y la sangre de Jesucristo, dice la palabra, va a perdonarnos de todo pecado y nos va a limpiar de toda maldad. Cualquier pecado que sea, hermanos, no importa si es grande o pequeño, Dios lo va a perdonar. Y para terminar, hermanos, vamos a ver el Salmo 51 y vamos a terminar y vamos a leer esta frase, hermanos, que vemos aquí del rey David, después que confesó su pecado, hermanos, en el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Ya lo tenemos ahí, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y fíjense lo que dice ahí después. Al corazón contrito
y humillado, no desprecias tú, oh Dios. En primera de Juan, hermanos, sabemos que dice que debemos de venir a Dios, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que decidamos, hermanos, confesar nuestros pecados delante de Dios, y Él se va a encargar de lo demás. Yo no sé, yo creo que todos pecamos, ¿verdad? Algunos un margen más grande, otros un margen más pequeño, pero sin duda alguna, hermanos, siempre cometemos pecado. Hay unos más graves, pero pensemos, hermanos, lo que a veces puede llegar a causar nuestras decisiones a los demás, pero sobre todo, hermano, lo que viene a causarle a Dios, porque a Dios, dice la palabra de Dios, no le agradó la forma que David actuó. Así que, hermanos, eso quería compartir, ¿verdad? Ya los resultados del pecado más adelante, ¿verdad? El miércoles el hermano lo va a traer, pero al mejor en otra ocasión, hermanos, que me den chance. Si no, pues ni modo, ahí nos vemos, ¿verdad? Vamos a terminar, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración, así que les invito a ponerse de pie para terminar en esta tarde. Padre, gracias le damos por su palabra, Padre. La verdad es que ninguno de nosotros quisiera pasar por esto. Gracias le damos por la vida de este gran siervo suyo, Padre. Sabemos que él la regó también, como muchos de nosotros la regamos. Y le pedimos que podamos ver su ejemplo, Padre, para que nosotros, pues, no cometamos el mismo error. Y si hemos cometido pecado contra usted, que sabemos que usted es el principal que afectamos, oh Dios, le pedimos que podamos confesarlo delante de usted cuando estemos solos, como dice su palabra ahí en Mateo, entrando a nuestro aposento, que oremos a usted y hablemos con usted, oh Dios. Ayúdenos a mencionarlos por nombre, oh Dios, y perdone cada una de nuestras iniquidades. Gracias, porque al corazón contrito y humillado, tú nunca lo desprecias, oh Dios. Bendiga a la iglesia, gracias por los que están aquí, bendiga a sus familias, sea con sus vidas, sus trabajos, protéjalos, Padre, toma las escuelas, cualquier cosa que ellos estén emprendiendo, por favor, sea con ellos. Y pues ayúdenos a vivir una vida que le agrade a usted, oh Dios. Si usted no viene antes, pues ayúdenos también a tener una buena semana. Gracias por los que están aquí, los que están viajando, cuídelos, protégelos allá donde quiera que ellos estén, que puedan tener un buen tiempo con sus familias o en los lugares donde estén. En sus manos estamos, Padre, llévenos en paz, porque se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Están despedidos.